Vamos a entrar ya con nuestro primer entrevistado. Muy buenas tardes. Se trata de Roberto Zapata. Él es socio senior de consultores internacionales Ansley y ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Hoy arrancaron los trabajos de 2 días de revisión, la primera revisión que se hace al desempeño del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Te saludamos con mucho gusto, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío, Rogelio? Muy buenas tardes, a sus órdenes. Conocer tu punto de vista, cómo llega armado México a esta primera revisión, unos 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador que se han caracterizado pues por no estar cumpliendo algunos de los compromisos contraídos en el TEMEC y haber impulsado pues políticas regresivas, políticas contradictorias o francamente enfrentadas a lo que se quedó plasmado en este Tratado de Libre Comercio. Claro que sí, Darío. Yo comenzaría quizá por contextualizar la reunión y el mecanismo como tal. Se trata de un mecanismo institucional a nivel de secretarios de comercio, de economía, entre los tres países, que está previsto como parte de la administración de la relación comercial bilateral bajo el TEMEC. Hay que destacar que esta instancia tenía mucho de no reunirse desde 2013. Ya existía el mecanismo desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tenía varios años de no reunirse. Y definitivamente es importante que ello suceda a casi un año del TEMEC y luego de que se han observado esta serie de preocupaciones que hemos escuchado en diversas áreas. ¿Qué va a hacer la Comisión de Libre Comercio? La comisión, los secretarios van a recibir los reportes de los grupos técnicos previstos en el tratado, tanto del funcionamiento regular, pero también de los irritantes que se mencionan, Darío, Rogelio, en la relación comercial. Los ministros secretarios intercambian impresiones sobre ello, incluyendo si es posible y cómo desahogar los distintos irritantes o los distintos temas y dar la línea hacia adelante a los distintos funcionarios para continuar trabajando o ellos mismos continuar trabajando a su nivel para desahogar esos temas. Desde luego, por el volumen de comercio trilateral, siempre hay que esperar una agenda de mucha sustancia en esta instancia y pues dado que hay un nuevo instrumento con mayor grado de ambición, hay nuevos temas, hay preocupación en los sectores de negocios entre los tres países. Por supuesto, hay mucha expectativa de lo que puede suceder en esta instancia, Darío, Rogelio. Roberto, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Roberto, ¿qué tan factible pues es esperar alguna presión de Estados Unidos pues como parte, digamos, de una serie de temas como el agrícola, como el de la inversión, por supuesto el capítulo de los trabajadores, donde pues México no ha respondido como se esperaba a los compromisos del TEMEC? Yo creo que lo que hay que esperar es efectivamente una expresión de preocupación de parte de Estados Unidos utilizando esta instancia. Es una instancia de diálogo, como decía, es una instancia de carácter institucional para tratar de hacer conducente este tipo de preocupaciones entre los ministros. Entonces yo creo que sí hay que esperar que Estados Unidos planteará sus intereses, planteará sus preocupaciones en las áreas que se mencionaban, por lo que podemos recoger del último año y medio, quizá que ha trascendido en medios, pues sí, son los temas laborales, es el tema ambiental, son los temas de energía, hidrocarburos y electricidad. En esto hay temas de etiquetado, hay temas de acceso al mercado agrícola mexicano, por ahí puede haber asuntos digitales, compras de gobierno de medicamentos, en fin, hay una serie de temas y de preocupaciones que se han expresado a lo largo del último año y medio. Hay que ver cuáles de estos se priorizan, cuáles de estos son los que se traen a la discusión de la comisión y en cuáles de ellos Estados Unidos y Canadá también expresan su preocupación. Ahora, también México tiene sus propios intereses que trabajar en la reunión de la comisión, igualmente temas laborales en el tratamiento de trabajadores migrantes, por ejemplo, buscar preservar el acceso agrícola en áreas como tomate, como berries, que siempre son áreas susceptibles de controversia, el tema del transporte transfronterizo, el acceso de los camiones mexicanos a Estados Unidos. Entonces, pues digamos que sí va a estar nutrida la agenda y dentro de este cauce institucional yo creo que sí va a haber un diálogo, o está habiendo ya un diálogo franco en torno a los diversos temas y a las preocupaciones que ellos despiertan
en Estados Unidos, en Canadá y en el propio México. Pues mira, ya te podemos decir y le podemos compartir igual a nuestros amigos del auditorio, la representante comercial de los Estados Unidos, Kathleen Tai, le comunicó a la secretaria de Economía mexicana, Tatiana Cloutier, la necesidad de una política energética que respete las inversiones de su país. O sea, lo que están poniendo de inicio los estadounidenses en la mesa, pues es la exigencia de que México respete los compromisos en materia energética. Correcto, y no debe de sorprender, incluso también estaba viendo hace unos minutos, antes de entrar al aire, la comunicación de la propia Secretaría de Economía, y destaca cómo la propia comunicación resalta un par de puntos. El primero, privilegiar el diálogo para dirimir las diferencias. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente hay diferencias importantes en este momento entre México, Estados Unidos y Canadá posiblemente. Y la segunda es fortalecer el sistema multilateral de comercio y las cadenas de suministro, es decir, también se trata de introducir un elemento de colaboración, un elemento de cooperación, un elemento que ayude a reposicionar a la región de América del Norte desde una perspectiva de mayor competitividad ante otras regiones y a nivel multilateral. Desde luego eso pasa o empieza por hacer válidos los compromisos adquiridos bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Claro. A propósito de esto, Roberto, ¿tú consideras que, pues, de cara a un escenario, pues, de tensiones entre Estados Unidos y China, el TEMEC está funcionando bien? Yo creo que el TEMEC es un instrumento único, un instrumento moderno, sí, con algunos aspectos muy rígidos para el comercio trilateral, pero no obstante es una plataforma única para que México, Estados Unidos y Canadá reposicionen a la región en esta competitividad en esta competencia que se está dando a nivel global y en este enfrentamiento geopolítico, diría yo, más amplio entre Estados Unidos y China. México creo que si desarrolla una agenda para encaminar correctamente la agenda de comercio e inversión y volverse atractivo a las inversiones, puede jugar un papel estratégico, un papel fundamental en el desarrollo de la región de América del Norte, pero falta alinear todos los incentivos internamente, por supuesto, en nuestro país para ponernos en esa posición. Roberto, hemos hablado ahorita de todo lo que Estados Unidos le puede demandar a México, pero ¿qué le puede demandar México a Estados Unidos? Bueno, México ya lo hizo saber a través de una carta del embajador Moctezuma a la autoridad en Estados Unidos, le hizo saber su preocupación por el tratamiento de los trabajadores migrantes y en ese sentido está solicitando un mayor diálogo, una mayor colaboración, un mayor acercamiento entre autoridades para ver formas de atenuar estas preocupaciones del gobierno mexicano. La preservación del acceso de los productos agrícolas de México a Estados Unidos, pues es una preocupación también permanente del gobierno mexicano. Esto ha sido a lo largo de los años. México siempre ha procurado cuidar cualquier acción de tipo proteccionista de parte de los productores norteamericanos que busquen cerrar el mercado norteamericano en áreas como tomate, en áreas como azúcar, en áreas como berries, fresas, todo esto. Esa es una preocupación que México permanentemente cuida y yo diría que el otro tema también sería relacionado con el transporte transfronterizo, esencialmente el acceso de unidades mexicanas, de camiones mexicanos a través de la frontera, que crucen la frontera y puedan ingresar al mercado norteamericano. Ahí también hay una serie de preocupaciones recientes que seguramente México se estará llevando a la mesa y planteando a Estados Unidos. Claro, en la parte agrícola, Roberto, pues temas como lo del glifosato, también pues la reciente resolución de la Suprema Corte en el tema de la papa fresca, ¿cuál crees que pueda ser, digamos, que el ambiente de negociación en ese nicho en específico que es muy importante para México? Sí, ese juega mucho esencialmente de allá para acá, en el acceso de Estados Unidos al mercado mexicano y efectivamente es un asunto de la alta prioridad para Estados Unidos, dado que atiende a su comunidad productora agrícola, pues es una de las comunidades que está al centro de las preocupaciones de la presidencia Biden. Entonces no quieren que se les cierre el mercado, en el mismo caso para los productores de papa, que llevan años tratando de trabajar su acceso, no quieren que se les cierre el mercado mexicano a ese tipo de exportaciones tan importantes para el desarrollo del campo en Estados Unidos. ¿A qué puede hacerse acreedor México si no pues se alinea a las disposiciones, a sus compromisos en el marco de este TEMEC? Se tiene que desahogar desde luego todas las instancias previstas
en el propio acuerdo, el trabajo de los grupos técnicos, el diálogo entre ministros y eventualmente, si no hay un arreglo, se puede entrar en un proceso de solución de controversias entre las partes, y de no acatarse el fallo en caso de que México fuera, digamos, el perdedor en este fallo, pues se puede llegar hasta la instancia de implementación de represalias por parte de la otra parte. Exactamente, digamos de que hay los mecanismos para, digamos, desahogar las diferencias como parte, pues, de esta relación institucional que tú nos mencionas, Roberto. Los hay, efectivamente, los hay a nivel de solución de diferencias entre los estados, es decir, Estados Unidos y México, por ejemplo, o Canadá y México, y los hay también a nivel de disposiciones de solución de controversias inversionista-estado, en donde una empresa cree violentados o vulnerados sus derechos y se lleva el tema a las cortes según se prevé en el propio tratado. Pues Roberto Zapata, socio senior de consultores internacionales Ansley y ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.